Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 7 de Apostatando y hoy estamos muy felices, ¿verdad, Pedro?, de tener a una invitada, a Noemí Domínguez Gaspar. Noemí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy honrada con su invitación de mis exalumnos. Sí, para los que nos están escuchando, Noemí fue nuestra profesora el semestre pasado y conectamos chido, ¿no? Porque la clase era muy dinámica. Sí, no íbamos a invitar a otro profe de esos viejitos que, no. Que aburren, No nos pasamos todo el episodio durmiendo. Si no, de 91 suscriptores, bueno, a 80. ¿Cómo que diapositiva? Sí, pues, ¿cómo estás tú, Pedro? No te saludé. Bien, igual estoy muy emocionado por tener aquí a Noemí. El tema que vamos a tratar, pues, me parece muy interesante, ¿no? Ya que vamos a hablar acerca de la historia de nuestro país, de cómo se fue conformando y todo a base de una mujer. Ok. Y es muy interesante porque las fechas en donde se estrena el episodio es justo en la semana del 8 de marzo. ¿Cuándo se estrena el episodio, André? 9, ¿verdad? Sí, el 9 de marzo. Entonces está muy acorde para hablar de cómo se ha constituido el país, bajo qué discursos, y sobre todo también cómo se ha ocultado el papel de una mujer en específico de la que vamos a hablar. ¿Ok? Pedro, si quieres empezar. Sí, bueno, entendemos que México es un país que lleva apenas existiendo, bueno, como tal, poco más de 200 años, 200 y cacho. En sí, el pueblo mexicano es considerado como un pueblo mestizo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros somos, antes de que México o siquiera la colonia de la Nueva España existiera, el continente ya era habitado por numerosas culturas, y para la creación de la cuestión que se da entre los europeos y el pueblo americano recae principalmente en una mujer muy enigmática. Esto lo digo porque en registros históricos de la época se le llega a mencionar como 2 o 3 veces en las cartas de relación de Hernán Cortés. Estamos hablando de Malintzin o la Malinche, como se le conoce actualmente. ¿Es Malitzin o Malitzin? Malintzin. Bueno, yo Malitzin. Malintzin. Ah, ok. Antes. Ajá. Bueno, como decía, ¿no? Malintzin es una mujer que tomó un papel muy importante para la conquista, pero no es de México como tal, porque México no existía como un país, como ya lo había mencionado. Era un conglomerado de estados, cada uno era autónomo. Bueno, o autónomo, por así decirlo, porque la mayoría de estos era sometido por el imperio más grande de ese momento, el cual es el imperio mexica o azteca. Sí. Entonces, sí es muy interesante, ¿no? Como a la hora de hablar de la conquista española, siempre el crédito total se lo lleva a Hernán Cortés, o dicen, no, Moctezuma regaló el país, pero ni siquiera existía un país como tal. Y también hay muchas versiones de eso, ¿no? O sea, de cómo porque normalmente dicen que Moctezuma confunde a Hernán Cortés con un dios. Con un dios, con Quetzalcóatl, pero otros autores después dicen que no, que sí pensaba. Y hay otros que dicen así de que es que lo recibió con flores porque el vato olía feo. Sí, ¿no? Y otros dicen no, que porque era un dios y que había regresado y porque era barbado y blanco como las leyendas de este dios, ¿no? De Quetzalcóatl. Y que es chistoso porque ese estigma de Quetzalcóatl se obtiene a partir de un dibujo, un mural que hizo Diego Rivera, en el cual representa a Quetzalcóatl como un hombre blanco y barbado. Okay. Entonces de ahí es donde se empieza a reforzar este estigma de que el dios era blanco, era caucásico. Y se confunde con, pues, el dios del cristianismo, ¿no? Que tiene eso. Y creo que ya lo habíamos platicado antes, ¿no? De que dentro de la cosmovisión mexica o nahua, los dioses, los Tezcatlipoca, para ser más exactos, cada uno tenía un color en específico. Está el Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca blanco, el azul y el rojo. Cada uno orientado a un punto cardinal. Claro. Y aquí entra esta
pues esta mujer, ¿no? Que forma, hay discursos donde la tachan de traidora, hay discursos donde le dicen, daba falsa información, o también esta idea tan errónea que muchos dicen, es que ella nos traicionó, y ese nos implica, es peligroso porque había muchos pueblos, lo habitaban en lo que era Mesoamérica en ese entonces. No podemos o no se puede decir unificar a toda una variedad de grupos, ¿no? Originarios. Y es chistoso como siempre al momento de hablar como de los culpables de la caída, en este caso del Imperio Mexica, siempre el primer personaje que voltean a ver es a la Malinche, y los segundos son los tlaxcaltecas, sí. Que recordemos era un pueblo que estaba en conflictos con los mexicas, ¿no? Y vuelvo a repetir, no era como un país unificado, no, este sentimiento de ser una sola sociedad no existía en estos pueblos. Exacto, y ahorita lo que, y bueno, para empezar a preguntarte, a mí que tú sabes mucho del tema, sabemos que Malintzin queda en un papel secundario cuando se cuenta la historia en las primarias y todo eso. ¿Quién era Malintzin realmente? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sobre este personaje de la historia en México es bien complejo saber porque, como sabemos, hay documentación que se quemó en el siglo XVIII, o sea, sobre todo hay pues documentos de tipo legal en la que se daba cuenta de que ella era una señora encomendera. En la encomienda pues era esta institución de evangelización y también de tenencia de tierra. Y esos documentos que son de un corte legal y pues en tanto también histórico se quemaron. Entonces digamos que sobre ella no hay muchos registros, dado que también es como en este periodo que se llama la historia en la época de contacto, ¿no? Es el cambio de mundos entre el periodo de conquista. Lo que sabemos entonces es a través de crónicas, de los registros de códices en esa época de contacto, ¿no? Y de la tradición o la historia oral. Sobre otros documentos mucho más, digamos, de un corte más legal, no hay registro por este episodio en que se quemaron documentos, pero eso no le resta legitimidad a su personaje ni tampoco veracidad, ¿no? Okay. Solo lo que sabemos es relatos, sobre todo del siglo XIX, en donde empieza a tener este orden de traidora, ¿no? Porque pues, en el siglo XIX ya se configura México como un país en esta modernidad liberal, y después la recuperamos hacia el principios del siglo XX con la época en la que se rehace la historia mexicana, y luego cómo ha transminado a través de la literatura, ¿no? de la historia y también de los movimientos feministas. O sea, como que hay entonces diferentes cortes en los que podemos recuperar lo que se sabe de la Malinche, ¿no? Okay. O la Marina, o la Malinche. Ok, muy bien, porque es interesante, ¿no? Es justo lo que estás mencionando de que no podemos ni desmitificar, ¿así se dice? ni negar, ni decir eso es correcto en su historia, ¿no? Simplemente es lo que se tiene. ¿Qué papel crees que jugó Malintzin en los procesos de conquista y de la caída de este gran imperio de los mexicas? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sin duda es una mujer fundamental en las negociaciones, como en lo que ahora llamaríamos como labores diplomáticas, como también portavoz, como traductora e intérprete. O sea, son varios papeles en los que ahora, digamos, la denominaríamos en ese orden de su desempeño. Y siempre es importante situar que la estamos leyendo o interpretando o conociendo a la luz de lo contemporáneo, ¿no? De lo que para nosotros o nosotras es el país, el Estado, las traiciones o eso. O sea, como que al final revisamos un personaje histórico, pero siempre en un proceso totalmente a 5 o 6 siglos, ¿no? Entonces, puede ahí transminarse valores morales, ¿no? Juicios sobre su desempeño y tal, pero sobre esta pregunta que dices, pues creo que que hay que denominar como puntualmente es la labor, una es la labor de traducir, ¿no? Que es como cualquiera que pueda hacer, como, ¿qué significa
car, ¿no? Car. Entonces ya traduces, ¿no? Sí. Pero en las negociaciones políticas y económicas que están sucediendo en ese momento histórico, que tienen que ver además con un cambio en el poder y la guerra, también hay labores de diplomacia. Y entonces ahí no funciona nada más decir carro, sino además interpretar en el campo significativo, digamos, o del contexto social, lo que te están queriendo decir, además de las palabras, ¿no? Okay. O sea, el contexto importa siempre. Sí. Como la forma en que yo hablo, no es lo mismo si te lo digo en un tono que en otro, ¿no? Entonces, ella sí tenía ese bagaje cultural y contextual de ese momento que otros intérpretes, por ejemplo, está un español, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, sí. Que era, por ejemplo, él también hacía las veces de traductor, en el que las fuentes dicen que era lengua, ¿no? Pero él no conocía todo el contexto, digamos, de lo que ahora se denomina Mesoamérica, la región cultural. Sí. Y Malintzin sí, ¿no? Porque ella pues pasó de un lugar a otro, en fin, ¿no? Se sabe que es en Veracruz, en fin. Todo esto que dice la historia, entonces, pero era una nativa. Entonces, ustedes, o sea, se podrán imaginar que no es lo mismo que tú seas una persona nativa de un lugar a cuando llegas y ya tienes todos los filtros sobre el contexto, ¿no? Sí. Entonces, esa labor es fundamental porque ella no, en ese momento, situando e intentando hacer ese ejercicio, pues no le debía lealtad a los mexicas, dado que no era su pueblo, ¿no? E incluso hablando aquí mismo en Oaxaca, tenía alianzas sí con pueblos zapotecos. De hecho, la población del Istmo se genera a través de la alianza mexica zapotecas y desplazan a los pueblos Ayuk e Icots. Entonces, bueno, esto van a decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué te estás después de todo desvariando? Pues porque quiere decir que había gente que estaba aliada con los mexicas y había gente que odiaba a los mexicas, ¿no? O sea, claro, pueblos. Sí, entonces, sí. En esa situación de interpretación, de ser intérprete y traductora, pues es fundamental, porque ella no pertenece al pueblo mexica, aunque es nahuablante, ¿no? Claro. No pertenece a ese pueblo, y entonces no le debe ninguna lealtad a ese pueblo, y ese pueblo era además odiado y querido por muchos. Incluso en eso que estás comentando, ¿no? De que no le debía nada a ningún grupo, ni siquiera a los mexica, hay que recordar que también es vendida, ¿no? No, si tú te acuerdes. Sí. De hecho, en una de las crónicas, escritas por Bernal Díaz del Castillo, se nos hace como una descripción de ella, en la cual habla de ella como una mujer solemne, ¿no? Dándonos a entender de que ella pertenecía a la nobleza en un pueblo de Otula, me parece. Creo que tienes por ahí el dato. No lo tengo. Bueno, ahí lo googlean. Bueno, de acuerdo, no hay como una datación exacta del nacimiento de la Malintzin, sino que se estima que pudo haber nacido a principios del siglo XVI, entre los años de 1501 y 1504. Aquí está, aquí lo encontré. Sí, en la población de Oluta, en el sur de Veracruz, siendo la hija de un noble. También la doctora Camila Tusa nos habla acerca de que ella, al ser la primogénita o quizá la hija de una de las concubinas de este noble, pues también gozaba de las libertades como todos los niños nahuas. Sin embargo, al haber conflictos externos con otros reinos, ella... Bueno, hay muchas hipótesis acerca de por qué esta niña perdió su libertad a partir de entre los 8 o los 12 años, ¿no? Dentro de los cuales muchos destacan que pudo haber sido entregada hacia los mayas como un pacto de paz para mantener la paz entre ambas poblaciones. Y hay otros quienes dicen que querían como prevalecer la línea masculina en el linaje de su padre. Ella, al ser la mayor, pues representaba pues un gran problema para que su hermano pudiera heredar todo lo que le correspondía recibir al hijo primogénito libre. Claro, y por ejemplo, ahí no sé ustedes cómo vean esta parte de que ya en épocas modernas, cuando quiere o se intenta hacer un cuestionamiento de, ya hablando de sistema patriarcal y todo eso, muchos pueden llegar a comentar que en esa época ya existía una cuestión patriarcal y de subordinación a la mujer, pero también hay otra postura que dice que no, que era un contexto diferente, todavía no occidental, sino de cuestiones de
costumbres y toda una cosmovisión, ¿no? En la cual sí existía eso de vender a niñas, como en el caso de la Malinche, que fue vendida primero hacia un noble, ¿no? Maya. Ajá, exactamente. ¿Tú cómo ves eso, Noemí? ¿Está errado, está equivocado, está en lo cierto o ninguna de las dos? Pues ahí hay varias formas de analizarlo. Digamos que desde el feminismo hay algunas propuestas que dicen que lo que pasó en la época de contacto y en la época colonial es que hay un entronque patriarcal, ¿no? o una conjunción de sistemas de opresiones, que es como hay unas prácticas que le dan una primordialidad o una jerarquía superior a lo masculino sobre lo femenino. Y en este entronque patriarcal, o sea, hay varias feministas comunitarias o de Latinoamérica que hablan sobre esto y dicen, bueno, se conjuntaron, no hay que idealizar tampoco ni romantizar a las poblaciones de antes de la época colonial, las poblaciones americanas, porque era cierto que la forma en que construían alianzas o que construían intercambios o parentalidad, el gran tema de la antropología con Levi-Strauss, era a través del intercambio de mujeres, ¿no? Que se construían pues, ciertas estrategias, ¿no? Pero alguien que, digamos, lo analiza de una manera más puntual es Kate Millett, una antropóloga estadounidense, en el que habla del intercambio de mujeres con fines no solamente de la dominación sexual, sino también política. Y en ese sentido, sea, digamos, de un corte el análisis o de otro, por ejemplo, de sistema de opresiones o un tronque patriarcal, lo que es cierto es que, pues sí, justamente aunque Malinali o Malitzin o Doña Marina venía, digamos, de un mundo en el que había jerarquías, o sea, en las sociedades mesoamericanas precolombinas había gente esclavizada, había nobles, había gente común, por así decirlo. Ella tenía el bagaje cultural de la nobleza, o sea, sabía de política, sabía de usos digamos, diplomáticos, y también de cómo navegarse en esas aguas, ¿no? Yo creo que ese bagaje le permite como estratégicamente sobrevivir y destacar dentro del común de otras mujeres, porque además ella pasó por varios grupos de mujeres que estaban en esta situación de esclavitud, que no es la que pensamos ahora, pero digamos es una traducción en el tiempo. Y eso es interesante porque por lo menos muchas sociedades nahuas, o sea, no solamente mexicas, sino nahuas en general, tienen un límite muy ahora sí delineado hacia las mujeres, que son mucho más restringido, ¿no? O sea, como más calladas, menos participativas en el ámbito político. Incluso eso se puede rastrear, y mucha gente que se dedica a eso se rastrea mucho a través de la mítica, ¿no? De cómo se van contando los mitos, en los que algunos dioses masculinos son más importantes que los femeninos, y eso nos habla de un cambio entre la guerra y tal. Pero bueno, lo que quiero decir con eso, otra vez, es que la forma en que conocemos a Malitzin también es a través de una narrativa masculina. O sea, que es una narrativa cristiana, generalmente, ¿no? Androcéntrica, pues que deprecia no solamente lo indígena, sino también lo femenino. Sí. Entonces, eso es lo que llega a nuestros oídos hasta ahora, ¿no? Y por eso es importante repensar de qué otra manera podríamos imaginar, con otra voz y con otro sesgo o con otra mirada política, la participación de una mujer tan importante, que no sea misógina, que no sea racista, que no sea colonial, ¿no? Y también aquí entra todo, bueno, hay una pregunta que específica al final que vamos a hacerte, pero también entra ese discurso, porque vemos que Malitzin era chingona en muchos aspectos, ¿no? Y conocía estas partes de la política por su mismo, lo que estás comentando, el mismo bagaje cultural en el cual ella crece, pero lamentablemente también ahorita lo mucho que se conoce de Malitzin ya en la sociedad así que no lee este tipo de posturas, la asocian con la Llorona. Sí. O como una traidora, así como a Eva en el mundo bíblico. O más bien Eva es para los cristianos lo que Malitzin es para la historia mexicana, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? Y ya hablando de este papel, porque ya entraste a este papel que están teniendo, sobre todo Malitzin en la conquista, ¿qué papel
juega ella con Hernán Cortés, porque están estas ideas de que ella a veces cuando traducía, cuando hacía estas labores de traducción, a veces le sumaba o le restaba o decía o le agregaba algo más a la traducción que le llegaba a Cortés y viceversa, ¿no? Hacia quienes se comunicaban, ¿no? Sí, más porque tomando en cuenta de que se hace una doble traducción, ¿no? Sí. Ella traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar se encargaba del maya al español para Cortés. Ajá. Sin embargo, pues más adelante como que Jerónimo de Aguilar pasa a segundo plano y solamente se queda como entre traducen los de anime, ¿ves? Sí. Porque sale un episodio que de One Piece, ¿tú crees? Es en japonés. Y a las 2 horas ya los tienes en español, pero pasa a Estados Unidos primero. Porque aquí no sabemos japonés. Entonces, sí, del inglés del japonés al inglés. Ya baja. Un ejemplo para nuestros seguidores otakus. Algo así era, pero algo antes. Comercial no patrocinado. Y pues entendemos de que hay ciertos historiadores, vuelvo a Camila Toussaint, creo que se llama, la doctora Camila Toussaint, que nos dice que dentro de esas reuniones de diplomacia en los cuales la Malinche se encargaba de conseguir soldados para la causa de Cortés, obviamente con promesas, ¿no? De que los vamos a liberar del yugo mexica porque ellos sacrifican a sus hijos y cosas por el estilo, pues dicen que probablemente ella le sumaba cosas que también la beneficiaban a ella. Contrario a lo que hacía Jerónimo de Aguilar, que él hacía una traducción literal, ¿no? Lo que hacía Malintzin era escuchar lo que le decía Cortés y hacer una reinterpretación para poder llegar a un acuerdo que beneficiara mucho mejor a ambas partes. ¿Tú cómo ves esto, Nami, de las dobles traducciones y esto de... Pues seguro que le echaba de su cosecha, sí, como claro. Se dice literal. Porque, de hecho, cuando se hace pluralismo jurídico y trabajo de interpretación, ya sé que parece que me voy a salir del tema, ¿no? Todavía no estoy tan bien. Justamente busca a gente como especializada, no solamente que sepa el idioma, sino además esté imbuida del tema, ¿no? Por ejemplo, en las diplomacias o por ejemplo en cosas de litigio, gente que sepa no solamente de la lengua, vaya, sino también del tema. Sí. Y hay formación, capacitación incluso en derechos humanos, en fin. Entonces, esto para decir que 6 siglos atrás o 5 siglos atrás, ¿no? Con este tema de la época de contacto, pues seguramente era una mujer que estaba buscando tener una mejor posición en lo que quedaba de su vida, ¿no? Es como, pensemos en que había epidemias, que había una total incertidumbre sobre lo que iba a pasar, pues que no tenía ningún tipo de alianza ni confort que la protegiera, ¿no? O sea, su único valor como persona eran sus capacidades intelectuales, ¿no? De diplomacia, porque no tenía un papá, una mamá o una comunidad, dado que había sido vendida, ¿no? Ni en la primera ni en la segunda ocasión, ¿no? Entonces, su único valor, como yo me imagino, a la luz de esa interpretación, de su seguridad era su eficacia y su capacidad estratégica de plantearse cómo sobrevivir en ese contexto. Claro. ¿No? Además de la reproducción de hijos, hijas o de la reproducción sexual. Sino era inteligente en ese sentido porque a pesar de esos filtros machistas del tiempo, su figura sobrevivió pese a quien empezó. Igual que Sor Juana un par de siglos después. O sea, aunque a muchos hombres les caía muy mal, sobrevivió. Entonces es interesante porque ahora retomando el punto que dijiste de La Llorona, son partes de esta, digamos, mítica popular, ¿no? En la que las mujeres son adoctrinantes, pensemos en la moral cristiana, ¿no? Son mujeres malas, o sea, son la madre fundadora, pero son malas, son pecadoras, son traidoras, son desobedientes, se les atribuyen moralmente estos adjetivos de que ven solo por su bienestar, entonces son como, no ven por el bien común, desobedecen la ley del Padre, la ley de Dios, la ley que sea. Pero si la analizamos en otra narrativa, pues son mujeres subversivas al final, ¿no? En el caso de La Llorona, que dirá esto también que tiene que ver, pues también se dice que es en realidad una transminación histórica de deidades del panteón mexica, ¿no? Sí. Que tienen que ver con estas madres primigenias y coats o esas deidades.
que están muy relacionadas además con los ciclos del agua o con los cuerpos de agua, ¿no? Que son esas otras advocaciones femeninas del gran dios Tlaloc, que pasó a la historia como el único dios del agua, ¿no? En realidad había muchas advocaciones. Y entonces va adquiriendo atribuciones y, digamos, moralmente va siendo presentada como una mujer mala que mata hijos por despecho, loca, ¿no? Y que pues su castigo será pepenar ahí en el mundo por siempre y estar gritando, ¿no? Pero digamos el mito pues va traspasando en el tiempo, o sea, desde la época colonial hasta ahora, todo el mundo sabemos quién es la Llorona más o menos, ¿no? Lo mismo con la Malinche, ¿no? Que es como la traidora, mala madre, sexualmente, o sea, se acostó, quién sabe, o sea, como con cuántos hombres. Ese tipo de adjetivizaciones, repensemos quién nos cuenta la historia, es como cuando nos cuentan un chiste, ¿no? Siempre va a tener varias versiones. Sí. Entonces, digamos, si lo pensamos paralelamente, son figuras femeninas o figuras de mujeres que tienen esta carga de lo malo, de lo que tú no debes de ser, ni como mujer ni como hombre. Claro. O sea, tú como hombre, si eres heterosexual, no debes de querer a este tipo de mujeres. Sí. O si tú eres mujer, no debes de ser este tipo de arquetipo de mujer, claro, ¿no? Porque está mal. Y tu castigo será eso, claro, ser traidora o andar divagando. Así, y entra ese nuevo discurso también que se le da, al menos a Malitzin, porque... Pues primero recordemos que esto de la Llorona empieza con unos augurios que tiene Moctezuma, ¿no? Sí, justamente. Hay muchos augurios de que ya les iba a cargar la fregada. Y uno de ellos era que una mujer se aparecía en las calles de lo que era México, Tenochtitlán. Y se aparecía llorando y lamentándose por sus hijos. En este caso, sus hijos era todo el imperio mexica. Ajá. Entonces, Moctezuma manda un decreto que los que estuvieran en las noches caminando y la ven, que le pregunten, ¿no? ¿Quiénes son tus hijos? Vemos que también está esta transformación de este discurso, de este mito, a algo de que ya es Malitzin, que está llorando por sus hijos porque es madre, y está esta connotación de que fue una mala madre, y que se ahogaron o algo así. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero también yo creo que aquí se puede ver ese mismo discurso en un mito para que las mujeres puedan cumplir con un papel o con un rol desde la cultura popular de México, ¿no? En este caso las leyendas como son de La Llorona, ¿no? Y ahí señalas algo que está vinculado con lo que dijo Pedro hace rato, con respecto de que hay varias formas o narrativas de esta interpretación de augurios, que por otro lado, con lo que tú dices de la agencia de los pueblos, se nos narra a los pueblos como víctimas de una mujer perversa, ¿no? Ahí tan poderosa que era que ellos no sabrían decidir con quién aliarse y tal. La verdad es que eso es, o sea, también falso, o sea, sí, una cosa es tener poder de diplomacia, de interpretación, pero al final los pueblos de ese momento decidieron, como hayan decidido, a través de su agencia, ¿no? O sea, decidieron aliarse con quien pensaban podría ser una oportunidad para desmarcarse del imperio mexica, que era bastante sanguinario y que además los caciqueaba bien duro. Entonces esa fue su agencia, lo que llamaríamos ahora agencia, ¿no? Y entonces esta es una forma de desromantizar esa historia en la que vemos a esos pueblos como pobrecitos, o como infantilizarlos o feminizarlos. Y por otro lado es repensar que estos augurios y tal, como lo que decíamos hace rato de Quetzalcóatl, es como pensar que eran ilusos, ¿no? Al final son formas de interpretación de signos, pero que no podremos saberlo porque pues esas personas ya no están aquí, ¿no? Entonces todo es con base a esa interpretación, pero siempre situando el conocimiento. Y esto que estabas diciendo sobre las mujeres, ¿no? Y cómo las podemos leer a la luz de ese tiempo, pues justamente es como en esa pauta moralizadora. Y pensemos que además este entronque patriarcal, esta categoría nos ayuda a pensar que, por un lado, si tenemos una sociedad mexica súper patriarcal, también los españoles venían, o sea, después de 4 o 5 siglos de dominio moro, o sea, del dominio árabe. Entonces, en esa, digamos, regreso del catolicismo a los reinos de Castilla y Aragón, pues también, o sea, revira totalmente. Cuando hay estos regresos, el control moral, el control sexual se vuelve mucho más contundente, ¿no? Entonces, eso, ¿en quiénes cae? Principalmente en los sujetos que no tienen derecho, como en este caso son las mujeres, ¿no? Entonces, el entronque de estas dos formas de opresión hacia mujeres, niños, niñas, esclavas, personas inferiores, pues es más
más potente, pues se nota mucho más. Ok, ahorita nada más para como retroalimentar esta parte, ¿no? Primero, que si bien tal vez Malitzin no fue la que orquestó como tal los procesos de conquista, sí fue una pieza muy, muy importante, que también velaba por sus intereses, en este caso para tener en lo que le restaba de vida, ¿no? Como comentabas, al menos tener una posición, más privilegiada, por así decirlo. Y por otro lado también algo que quiero hacer notar, eso sí quiero leerlo como textualmente, y es que en 1950 Octavio Paz tiene una obra, un ensayo que se llama Laberinto de la Soledad. En esa obra, estoy agarrando de tus notas, Pedro. Está en los años 50 esto del apogeo del nacionalismo mexicano y de hay que integrar a lo que es la nación, ¿no? Y en este mismo ensayo se hace ver a la Malinche como un caso que crea un conflicto de identidad, lo estoy leyendo textualmente, provocando un proceso de ocultamiento mismo de la persona, de su persona, ¿no? De la Malinche, en el sentido de que va a adquirir otro tipo de connotaciones, ¿no? Y otro tipo de verla a Malitzin, ¿no? Si bien a lo largo de la historia no tenemos muchos escritos o hay muy diversas formas de verla, con el nacionalismo mexicano eso va a quedar sumamente oculto, ¿no? Solamente relegándola a la compañera de Cortés y a la que siempre estuvo ahí y que, en fin, ¿no? Y que ella es y también me acuerdo otro libro, Navarrete con México racista, ¿no? Cuando habla de la falsa leyenda del mestizaje, donde dice que el mestizo está hecho de nuestro padre Cortés y nuestra madre, la Malinche, ¿no? Y que los rasgos indígenas los vamos a adquirir de Malitzin y todo lo infantil, y por otro lado las hambres de desarrollo y de progreso y todo eso lo vamos a adquirir de nuestro padre Cortés. Es similar al relato bíblico, de Adán y Eva, pero ahora todo lo transportado ingenuo, aquí. todo lo travieso que tú hagas viene de tu madre. Exactamente. Es indígena. Sí. Pero tus ganas de superarte, de salir adelante, esas ganas vienen de este lado europeo. Qué raro, ¿no? En ese sentido, ¿tú consideras que Malitzin, o más bien pensando ya estoy articulando bien la pregunta, pensando en estos, tal vez la relectura que ahora hacen de Malitzin en diferentes, bueno, no sé si en diferentes o en nada más corrientes feministas, ¿qué piensas de eso? De la relectura que hacen de ella en estas corrientes feministas de Malitzin. A mí me parece importante la labor y creo que además no solo le da una resignificación o dignidad a ciertos personajes históricos, que no solamente, en este caso estamos hablando de una mujer concreta, pero creo que además en muchos ejercicios de la academia que tienen un corte más crítico, se está buscando incluso darle voz o otra relectura a otro tipo de personajes que, digamos, han estado segregados en la historia, ¿no? Personajes homosexuales, personajes, digamos, que no están en el orden de lo racialmente idóneo, ¿no? Las mujeres, ¿no? En fin. Y en ese sentido creo que la figura de Malitzin lo que nos da la oportunidad es releer a una mujer en el ámbito económico, político, ¿no? También del orden de la religión, ¿no? y cultural, ¿no? Porque era pues una mujer que podía dialogar con ese mundo maya, con ese mundo náhuatl, con ese mundo mexica, en fin. Y además tocaste un punto bien importante al citar a este trabajo del Laberinto de la Soledad, que después fue muy criticado por un antropólogo que se llama Roger Bartrack en La Jaula de la Melancolía, donde dice pues que más bien pues tiene toda una carga nacionalista muy, digamos, pues muy pesada este trabajo, ¿no? O sea, como que habría que releer este texto porque nos hace pensar, y creo que a partir de nombrar a la chingada, es que las feministas chicanas en Estados Unidos recuperan y redignifican a la Malitzin, ¿no? Es ahí, entonces desde los feminismos
creo que hay varias formas en que se están no solamente redialogando o sí revisando a estas figuras históricas desde una perspectiva que no sea esta como sexualizadora, ¿no? Sí. Como diciendo, ay, esta mujer nada más se sirvió para esto y fue una traidora, fue una mala, no sé qué, ¿no? Que va más allá además del fenómeno del mestizaje, ¿no? Porque sabemos que pues eso también es una forma de narrar los procesos, ¿no? Y que a veces se carga mucho más el corte biologicista, pero de lo que nos habla es cómo se fue dando el orden del poder, cómo se fue, digamos, posicionando cierto tipo de organización política, cultural, moral sobre otros pueblos, ¿no? Y para esto, entonces, el personaje revisitado de Malintzin o de Doña Marina, me parece que está súper que podamos hablar ahorita de ella desde otro lugar, haciendo estos chistes y tal, pero, o sea, al final creo que si no hubiéramos llegado hasta este tipo de reflexión, quizá nos hubiéramos quedado con la narrativa de la primaria. Sí, y claro. Yo recuerdo, pues, cuando hablaban de ella, como algo incómodo siendo niña, como, pues porque al final sí haces una especie de empatía, ¿no? Decir, ay, sí, somos unas traidoras, bien así, ¿no? Y ya, groserías, ¿no? Y al final lo que hace es que resuena en ti como, si todo el tiempo te están contando a ti como mujer personajes ojetes de la historia, pues dices, sí, no manches, ¿no? Y, o sea, como todo mal, ¿no? Y esas formas de representación las vemos también ahora en los medios de comunicación, en la tele y tal. Entonces, revisitar a personajes históricos es darle dignidad a esos sujetos que pues, están siendo leídos desde otras ópticas, y creo que nos ayuda a pensar en la complejidad humana. O sea, por ejemplo, ustedes no solamente son o estudiantes o hijos o hermanos, son mucho más que eso. Entonces, redimensionar en el caso de Doña Marina, es pensarle como una mujer de poder, que además en esa época, en ese periodo, sí había mujeres caciques. Tal vez no en la sociedad mexica, pero sí en otros pueblos. Por ejemplo, están documentados en el pueblo mixteco, también en el pueblo chatino. O sea, hay mujeres importantes que aparecen en los códices, ¿no? Eso es lo que yo sé. También están otras representaciones en la zona maya, con estas mujeres de la isla de Jaina, en fin. Podemos rastrear la historia en diferentes soportes de documentación, como cerámica o códices y tal, pero revisitarlo y hablar de ello sí que le quita el estigma de mujer ojete, mujer traidora, mujer mala, ¿no? Okay. Y verla en su dimensión, que creo que no hay como bueno o malo. Las personas somos muy complejas, ¿no? Y lo hacen también para resignificarla y resignificarse a sí mismas, ¿no? En el sentido de que toda la historia que hemos tenido es la mitad, ¿no? La historia contada por el hombre. Desde una sola perspectiva. Ajá, exactamente. Y cuando no se toma, ahorita que estaba hablando de la documentación, me acordé del Códice de Azcatitlán. Y creo que es un documento hecho por... Ahí lo tienes en tu tatuaje. Por tlaxcaltecos, o creo que era por los totonacas, en los cuales la representación que le dan a ella entre Cortés y Moctezuma, a estos dos se les ve como pues, personajes, vamos a decir, de estatura mediana. Al punto al que voy es que cuando la representan a ella, siempre es más alta incluso que Cortés mismo, ¿no? Esto dando a significar que la ven como un personaje de importancia mucho mayor que a los demás. Claro. Y, o sea, esto por el lado, ¿cómo decirlo? Porque obviamente no está esa representación ahora, ¿no? Sino era el papel que tenía, ¿no? En esos códices. ¿Qué es la chingada? Es ella. Ajá, es ella. ¿Y por qué le dicen así? ¿No? Porque es la mujer, o sea, es la, digamos que en este personaje, digamos que es una forma de arquetipo femenino, y luego retomamos la Llorona. En la chingada es la mujer violada, ultrajada, con una sexualidad promiscua. Entonces, digamos, pues ahí Paz, y por eso ha sido muy criticado también, pues tiene una interpretación de la Malintzin muy machina, ¿no? Ok. Entonces, Roger Bartra más bien hace una interpretación de su nacionalismo. Dice, ay, Octavio Paz es bien nacionalista, ¿qué le pasa? Incluso creo que ahí mismo me pareció haber leído que él denota como un cierto desprecio hacia la comunidad chicana, ¿no? Que los ve como una clase de impuros que aparte de ser mestizos quieren como mezclarse con la sociedad americana. Sí, y entonces ahí, por ejemplo, hay un texto bien interesante de las chicanas, de las feministas chicanas, que se llama Puente en mi espalda, pero de donde después también destaca mucho Gloria Anzaldúa, que ella sí habla concretamente de la Malinche,
o sea, de la Malinche y de Coyolxauhqui y de varios como arquetipos de entonces de este imaginario colectivo mexicano y le da otro lugar a la chingada, ¿no? Entonces, como con una agencia, como con no tan chingada en el sentido peyorativo. Sí. Entonces, o sea, cuando hablamos de arquetipos en antropología, hablamos de estas formas que son como paradigmas de los sujetos, ¿no? Por ejemplo, está el otro arquetipo que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que viene de una deidad del panteón mexica, es como la madre abnegada. Bueno, eso es un arquetipo, digamos, positivo para ese tipo de moral cristiana. Okay. Todas deberemos de aspirar a ella. Y luego está otro arquetipo, o sea, los estoy combinando y obviamente esto no lo hagan, pero para un poco recuperar todo, la Llorona entonces sería el arquetipo de la mujer loca, arrebatada, entonces tampoco se hace ese tipo de mujer. O sea, estos arquetipos lo que hacen es ser pedagogía, digamos, sociales, ¿no? Son modelos. Son modelos que dicen esto sí y esto no, porque si no te va a pasar esto. O sea, si tú haces como la Llorona, te vas a volver loca, vas a penar por siempre, el suicidio está mal. O sea, porque además los mitos son interesantes, aunque sean leyendas o aunque digamos no estén basados o sí en hechos reales, no les quita veracidad por un lado, o sea, no tienen que ser literales como han pasado a través de la historia, pero además dan cuenta de la historia oral de los pueblos. Claro. Y resuenan porque nos hace sentido en un sentido colectivo, pero además porque atraviesan temas que fueron o son importantes para la sociedad. El caso de la Llorona atraviesa el tema de la poligamia masculina, del suicidio que está mal visto en la religión católica, ¿no? ¿Cómo se llama este fenómeno cuando las mujeres matan? Fraticidio, creo que se llama cuando alguien mata a los hijos. Ajá, sí, ¿no? Fraticidio. Ajá. Y además los cuerpos de agua, que ustedes pues saben que en la idea mesoamericana, antes del periodo cristiano, los cuerpos de agua estaban asociados a las muertes de mujeres parturientas también, ¿no? Sí. Entonces, digamos, si lo cruzamos, hacemos una interpretación muy, pues, a la luz del tiempo, están ahí mitos de diferentes momentos, ¿no? Porque en otro momento de la historia de la Llorona se cambia de ser ahogados en un lago, que nos habla de un lugar donde había un lago, a ser apuñalados. Okay. Los hijos mueren apuñalados. Entonces, hay dos cambios ahí en el mito. Entonces, revisar estas leyendas populares, lo que nos ayuda es a pensar cómo se nos ha socialmente moralizado o, digamos, pedagogizado cuando no había YouTube, cuando no había podcast, ¿no? ¿Cómo pasaba esta información, ¿no? A través de cuando la gente no sabía leer ni escribir. Cuando Televisa informaba. Exactamente. Eso es bien interesante de los mitos, pues, ¿no? Porque además en varias partes de México hay resonancia. O sea, como que se cuenta este mito de más o menos de una manera. Entonces nos dice algo, o sea, no hay que depreciarlos en sí mismo, ¿no? Las narraciones populares dicen algo también de la sociedad. Claro, y lo comentábamos en nuestro segundo episodio, para que lo vayan a ver, que era Leyendas del Centro Histórico de Oaxaca, y contamos algunas leyendas, y platicábamos Pedro y yo acerca de lo que es el filomito, ¿no? Que es mitad filosofía y mitad el relato, sí, ¿no? En el sentido, y creo que rescatamos a un otro que habla de esto del mito, que era Mircea Eliade o algo así, se llamaba, no me acuerdo, donde decíamos que no podemos decir que un mito es como se enseña en la primaria, ¿no? Que dicen, la leyenda es algo que posiblemente pasó y el mito es algo que nunca pasó. Ajá, no, sí. Eso está súper descartado, ¿no? Cuando ya profundizando en esto del mito, sino que el mito va a contar un pasado primordial, pero que se sigue repitiendo conforme lo vamos contando y va adquiriendo diferentes otros significados de acuerdo a, pues, al contexto, ¿no? Cada vez más actual. Ajá. Sí, de hecho, o sea, hay como, por eso es importante la perspectiva en cómo dentro de diferentes disciplinas o campos del conocimiento se observa, digamos, ciertos mitos, porque incluso digamos, en varias arqueólogas, por ejemplo, hay una que se llama Gerda Lerner, que escribe sobre el origen del patriarcado, ¿no? Entonces ella hace una revisión del panteón más hacia Europa, cómo hubo cambios de poder en relación a las deidades. Y hablando concretamente del caso de hoy, hay un artículo que escribió el lingüista Daniel Cassés, y en el cual cita una expresión oral de Marcela Lagarde, que del arqueólogo, así ya contando ese chisme, de Eduardo Moctezuma, revisa el Templo Mayor. Ven que él es el arqueólogo encargado del Templo Mayor,
y en los 70 se encuentran esta piedra de la Coyolxauhqui, ¿no? Esta, que era hija de Coatlicue, que era la diosa lunar, con sus 400 hermanos en el cielo. Entonces, eso nos habla de un periodo en la época mexica que era una sociedad fundamentalmente agrícola, ¿no? Porque la luna tiene esa vocación, ¿no? Con el tiempo de la fertilidad y la siembra, en fin. Entonces, cuando cambia el mito y dicen que, y tiene además un sesgo bien moral que se parece al mito de Cristo, ¿no? De que la Coatlicue se embarazó así casual por una pluma, ¿no? O sea, que no, así como, ¿quiénes con plumas, aves, palomas? ¿No? O sea, no le resuena así como... El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lo platicamos en nuestro episodio. Pues justamente así, ¿no? Entonces, por eso pensemos que estos mitos van pasando por 1000 filtros. Y entonces entonces cuando va a matar a la mamá porque quién sabe, porque la va a moralizar, porque quién sabe cómo se embarazó, entonces nace así el hijo hombre que indica a la madre virgen y buena y mata a la hija mala, ¿no? Pero entonces lo que dice Marcela Lagarde de este mito, retomando un estudio de Eduardo Matos Moctezuma, es que en realidad nos habla de un cambio de la sociedad mexica de ser agrícola, y además eran mercenarios de los pueblos de alrededor, a ser una sociedad fundamentalmente militar. O sea, la forma en que se cuenta el mito, y hay este cambio de una idea tan importante como la lunar de Coyolxauhqui, a tener una adoración o una preferencia a un dios bélico y de la sangre, pues nos habla más bien de que hubo un cambio en la cultura, digamos, en la forma de organización de este pueblo. Entonces, pues ustedes saben que además eso también está documentado, que un gobernante mexica cambia la historia mexica, ¿no? Y manda a quemar documentos, en fin. Y esto que tiene que ver con la Malinche y con la Llorona y tal, pues tiene que ver en que al final tenemos estos arquetipos de las mujeres malas, traidoras, no sé qué, y las mujeres buenas, las que no sé qué. Claro. Entonces, lo que nos van contando en el tiempo es reforzar un tipo de arquetipo de feminidad sobre otro, ¿no? O sea, porque esta también era una mujer mala, una mujer buena. Entonces la Malinche pasa un poco por ahí, también yo creo que la Llorona, ¿no? Porque pues al final es la forma en que nos llega esa información. Claro, y también estamos viendo que ya obviamente la narrativa que hoy tiene tanto Malintzin como la Llorona, que a veces es la misma y a veces no, es un reflejo, ¿no? De una sociedad que pues está clara, lo estoy leyendo, y históricamente, eso sí yo lo anoté, históricamente acostumbrada a ocultar, ¿no? El papel de las mujeres dentro de la historia. Solamente ya como para cerrar, quisiera, bueno, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero voy a aprovecharte porque no sé tú te sales del tema primero. Hay muchos relatos, ya también para tener esta esencia de misterio y paranormal. Hay muchos relatos desde antes, cuando se contaba el mito de la Llorona y muchos actuales. Ajá. Incluso de que grabamos a la Llorona y todo eso. Tomando en cuenta de que es un mito que en su momento inicia desde los augurios de Moctezuma y que tiene todos estos filtros y transformaciones que ha tenido y cómo se ha metido a Malintzin en esto. Al menos tú, porque lo hemos tocado en otro espacio, ¿tú cómo interpretas o cómo ves esas historias de que la tía vio a la Llorona o que el tío estaba borracho y en la noche la vio y se le apareció? Y ¿cómo lo ve la ciencia social? Ese tipo de relatos en los que a lo mejor no se tiene evidencia o también suponiendo que la academia es objetiva, busca eso y muy fría en ese sentido. Sí. ¿Cómo ve este tipo de...? Bueno, la academia que sigue pensando en el objetivo es muy positivista. Sí. Le invitaría a que ya se desempolven de Augusto Comte y otros, porque francamente ya no estamos en esa sintonía, porque la objetividad no existe, ¿no? Y eso lo hemos comentado varias veces, y en este sentido yo no podría desestimar esas expresiones, porque con todo mi escepticismo y ateísmo, la verdad es que pienso que son fenómenos que le dan un sentido, tienen un sentido social y están ahí. Claro. Entonces, están ahí porque dan un orden, porque ayudan a explicar cosas, y me parece que son además formas de resistencia de la historia oral. O sea, para mí tienen
pues toda la legitimidad, y si alguien piensa que, o sea, o está viviendo la experiencia, más que enfocarme en decir es real o no es real, porque mi verdad no es la verdad de todo el mundo, me haría la pregunta más bien en qué nos está contando esta expresión, ¿sabes? O sea, ¿a qué le está dando voz, ¿no? ¿A qué le da espacio? Y por ejemplo, o sea, están además varias figuras de este corte, ¿no? Está la Llorona, por un lado, esa le puede salir así a cualquiera, pero la Matlacigua nada más le sale a los borrachos, por ejemplo, y a los hombres malos. Entonces, a mí nunca me ha dado miedo la Matlacigua, pero la Llorona sí era como, ¿a ti, Pedro? ¿Te da miedo? Te puede salir. O sea, en ese sentido no, porque la pregunta, digamos, como no hay una institución que resguarde a estas figuras, pues está un poco más en peligro de extinción, por así decirlo. Pero en cambio el culto, no sé, voy a hablar de algo que sé más, que es la Virgen de Juquila, pues está resguardada por la institución de la Iglesia Católica. Sí, y entonces la gente cuenta y va a dejar ofrendas y está viviendo la experiencia. Y yo, o sea, puedo creer o no, pero lo que sucede ahí, que llamado milagro, está sucediendo. Entonces puede tener, claro, explicaciones en el orden médico, en el orden químico, o sea, en varios órdenes del campo del conocimiento, pero, digamos, en términos sociales, me parece que como fenómenos para la antropología son importantes, siempre, o si nos ayudan a entender las sociedades, si nos ayudan a entender a qué dan lugar, si nos ayudan a redignificar o a darle voz a estas historias que han permanecido en el tiempo sin la institución y sin lo oficial. A mí me parecen muy valiosas en ese sentido, ¿no? Porque no fue un escritor importante de la Ciudad de México que le dio voz, sino es la cultura popular, ¿no? Entonces, con todo lo desacreditado que están los conocimientos que no son académicos, ¿no? Claro. Okay. Pues no sé si quieran agregar algo más al tema, Pedro. Yo pues solamente tengo que agregar que me parece muy importante que chequemos estos temas, ¿no? Tal y como había dicho Antonia Ábalos, de que muchas de las veces se le intenta invisibilizar dentro de la historia a personajes como ya sea la Malinche o personajes más mitológicos, quieren tomarlo así como Lilith o Eva, esto dado pues a cierta misoginia, ¿no? Y de cómo se quiere transmitir los mensajes hacia pues nuevas generaciones o a una comunidad en concreto. Claro, incluso ahorita ya están las nuevas o estas narrativas que intentan dar, por ejemplo, en los movimientos revolucionarios, ¿no? El papel que jugaron las mujeres ahí, lo que tal vez, o como reflexión, ¿no? En ese sentido, no solamente hablar de Malit, o de cualquier otra mujer histórica o mujeres históricas dentro del marco del 8 de marzo, sino que tiene que ser, siempre es algo que se tiene que implementar. En lo personal, yo creo que se tiene que implementar en las primarias, donde los niños de cuarto y quinto año aprenden historia de México, y volver a replantear, ¿no? ¿Qué están aprendiendo los niños? ¿Cómo se está configurando? Porque obviamente la educación, y muchos comportamientos y pensamientos machistas vienen de la primaria, ¿no? Y de la educación y de los libros de texto que se les da a los chicos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un diálogo y un espacio de todos los días, ¿no? El papel histórico que ha tenido las mujeres. No sé tú qué reflexión nos quieras dar, Nani. Pues diría que está súper bien su trabajo en este podcast, porque, o sea, como que las ciencias sociales muchas veces se piensan como disciplinas que no tienen sentido o que no son así como prácticas, o la historia como algo aburrido, pero en general creo que nos ayudan a así entender los fenómenos sociales para tener otras resoluciones, como una especie de hacer diplomacia, de hacer estrategia, de hacer política pública concretamente, y nos ayudan además a pensar los fenómenos que acontecen ahora como producto de una larga secuencia de violencias epistémicas, de violencias sociales, de violencias de varios tipos, o sea, como nombrar eso que ha sido innombrado o invisibilizado. Y ahora lo pensaba, por ejemplo, que esto que estás diciendo del saber básico, cómo se instala o refuerza formas de dominación. Pensaba hace años, cuando era estudiante, yo así en mis anécdotas me estaba ayudando a hacer una investigación sobre mujeres negras acusadas de hechicería en la época colonial, en el siglo XVI sobre todo. No otro periodo, ¿no? Entonces iba al Archivo General de la Nación y había un caso de una mujer negra aquí en la ciudad de Oaxaca, acusada de hechicería,
pero en realidad lo que se llamaba hechicería en ese periodo eran conocimientos herbolarios. Sí. Entonces, lo que quiere decir es que ahora, claro, todo ese saber está denostado, ¿no? Como supersticiones, o sea, como un té, hasta una hierbita, y no, yo me quiero mi pastilla. Entonces, quiero decir que estos conocimientos médicos sobre la concepción, salud, enfermedad, han sufrido histórica y sistemáticamente una denostación que es violencia epistémica para las comunidades, que resta autonomía en el cuidado de la salud y el acceso al derecho a la salud, pero además que revertir los efectos, que son efectos coloniales de ese tipo de saber médico que fue denostado, pues va a tomar un tiempo, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejercicio muy práctico de cómo las ciencias sociales, la historia y la antropología sirven. Y entonces, en ese sentido, sí, no es una cosa de perder el tiempo revisitar estos personajes, ¿no? Porque nos ayudan a repensar y tener otras formas de dirigirnos como sociedad, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Noemí, por acompañarnos. Tu conocimiento, la verdad, nos me quedé aburrido. No le entendí nada, pero bueno. No entendí nada, pero chido. Que los 91 suscriptores se disminuía, ¿no? A 50. Spam. Nos funan, ¿no? ¿Estás lista para el hate que seguramente va a haber? Sí, échale. Me voy a poner mi collar rojo y ojo de venado. No, sí, pues muchas gracias, te agradecemos mucho el espacio que nos diste para que podamos platicar contigo, sobre todo de este tema del cual nosotros, bueno, en lo personal yo no conozco tanto, Pedro conoce un poquito más. Igual a ti, Pedro, gracias. Igual a mí, bueno, aprovechando que mencionaste de tu investigación sobre las mujeres negras que fueron acusadas de hechicería, hace unas semanas Adán y yo hicimos un trabajo acerca de mujeres igual acusadas de brujería, pero en el medievo, y realmente queremos como hacer una segunda parte, y pues si gustas podrías acompañarnos. Sí. Es bien interesante. Nos parece un tema muy interesante. Sí, sobre todo esto, ¿no? Del chismecito. Sí, y sobre todo porque en eso de la Edad Media vimos que la cacería de brujas era contemporánea a los procesos de conquista que estaban aquí, y también en África a la esclavitud en África y todo eso, ¿no? Entonces iban muy en paz, como un triángulo, ¿no? Y lo que tiene Silvia Federici es que ella tiene un análisis desde el materialismo histórico. Sí. Entonces ella ve los sistemas de dominación, digamos, entroncados, ¿no? Sí. Así, una cosa sostiene a la otra. Así es. Y ahí te invitamos a que puedas ver el episodio. Sí. ¿Cuándo sale? Esta semana, este jueves sale el episodio de Cacería de Brujas, para que échenlo. Los que nos están escuchando, para que se van a tener una crisis temporal los que nos escuchan, pero para los que van a ver este video, salió hace un mes. Entonces vayan a ver nuestro video de Cacería de Brujas en la edad, para que vayan entendiendo lo que hablamos. Y de hecho, pues sí, cómo se hila, ¿no? Lo que ella estaba diciendo de que no era brujería, sino que eran conocimientos en herbolaria y partería tradicional también, y todo eso, ¿no? De estas mujeres que tenían conocimientos, pues que incluso los médicos de la época no tenían. Sí, es muy interesante. Todo tiene una todo se va hilando. Todo se va hilando. Exacto, sí, no es casual. Bueno, no se enojen, soporten. Si no, pues soporten. Y todo es bueno para poder apostatarlo aquí. Sí. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Apostatando Podcast, en YouTube, en Spotify. Escúchenos. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok. No, Twitter no tenemos Twitter. Para que ya empiecen a monetarizar su podcast. Sí, algún día. Que está ruda el desempleo. Sí. De hecho, planeamos que Apostatando nos mantenga. Es la idea cuando salgamos de por la amor al carrera. arte, pero también que les caiga un varito. Si el arte nos da de comer, por bien encantado. Está bien, pues nos estamos viendo hasta un nuevo episodio. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bye.